Bueno, me siento muy feliz porque ya es nuestro segundo stream o transmisión por redes sociales y estamos explorando estos temas digitales porque me parecen muy interesantes porque podemos llegar a más personas. Nosotros la otra vez hablamos sobre un acuerdo municipal que fue muy polémico en Tunja y vamos a seguirlo desarrollando porque hay 18 proyectos que queremos estudiar a fondo, a ver si se hicieron, si no se hicieron. Entonces ya con el transcurso de los días vamos sacando tiempito y vamos exponiendo y que ustedes me ayuden también a solucionar y a investigar este tipo de contratos. O sea, la idea es que investiguemos juntos, que podamos denunciar y que hagamos un control ciudadano. Eh, También quiero aprovechar con este tipo de contenido, con este stream, llegar a otros temas, los temas sociales, los políticos, que pueden ser interesantes para ustedes, nosotros que somos tunjanos, boyacenses, y de pronto podemos generar espacios de diálogo que pueden enriquecernos. Me recomendaron un documental que fue acá hecho en Tunja, que se llama Tras del humo del disparo. Entonces, todavía no lo he visto. La persona que me lo recomendó, un saludo Dieguito, me dice que es un documental buenísimo porque nos presenta una problemática social que son los habitantes en situación de calle. Y en esa época existía un grupo llamado el DAS. Acá en Tunja, si no estoy mal, o sea, eso pasó hace muchos años, más o menos, si no estoy mal, eso acabó en el 2011, sí, 1960-2011. En Tunja había un grupo llamado Los Tiras, que era como una información que todo el mundo sabía, pero pues estaban escondidos y lo que hacían era perfilar y presuntamente desaparecer a algunas personas. Es como la información que la gente tiene. Entonces, en este documental pues queremos analizarlo, queremos verlo, queremos reaccionarlo. Y aparte quiero compartirles un escrito que hice sin haber visto el documental, pero consciente de la problemática de los habitantes de calle que tenemos acá en Tunja, o más que problemática, eh, una realidad y una situación que de pronto a muchos les incomoda, pero también hay otro enfoque, un enfoque social, que quisiéramos que esa gente tuviera oportunidades, quisiéramos que estas personas vulnerables tuvieran la forma de ir a rehabilitarse, de pronto los que están en situación de drogadicción, y que tuvieran oportunidades de estudiar, de salir adelante, de trabajar. No podemos ser ciegos con personas que muchos son de Tunja, han llegado a otros lados también, pero que al final estamos todos habitando nuestro territorio. Entonces acá quiero compartirles esta columna que hice, es una columna de opinión, después la compartimos también en redes sociales y aquí va. En unos minutos voy a ver el documental Tras del humo del disparo, una producción que aborda uno de los capítulos más difíciles de la historia reciente de Tunja, la mal llamada limpieza social. Aún no he visto el documental y por respeto a quienes lo realizaron y a quienes vivieron esa época, no quiero anticipar conclusiones sobre su contenido. Lo que quiero hacer hoy es una reflexión previa sobre un tema que como sociedad todavía nos incomoda. Hablar de la denominada limpieza social es hablar de una época en la que el miedo parecía ofrecer respuestas fáciles a problemas profundamente complejos. Según denuncias e investigaciones conocidas, a lo largo de los años personas en condición de vulnerabilidad, entre ellas habitantes de calle, habían sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Si esos hechos ocurrieron como han sido denunciados, nunca podrán encontrar justificación dentro de un Estado social de derecho. La historia de Colombia nos recuerda que ninguna sociedad puede aceptar que la seguridad se construya sacrificando la dignidad humana. La justicia existe precisamente para evitar que alguno decida quién merece vivir, quién merece una oportunidad o quién deja de ser considerado un ciudadano. Hace aproximadamente 17 años conocí a una persona que presuntamente había pertenecido al Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. En Tunja muchos los llamaban los tiras. Era una persona amable, respetuosa y muy reservada. Nunca hablaba de su trabajo, nunca hacía comentarios sobre esa época. Con los años me quedó una inquietud que todavía me acompaña. ¿Qué pasa cuando una persona recibe una orden que puede cambiar para siempre la vida de otra? ¿Hasta dónde llega el deber de obedecer y dónde comienza la responsabilidad individual? No hago esa pregunta para señalar a alguien en particular. La hago porque las instituciones también están conformadas por seres humanos y la historia
nos ha demostrado que cuando el poder pierde sus límites legales, las consecuencias pueden ser irreparables. Para, pero esto no solamente, pero esto no es solamente una conversación sobre el pasado, es una conversación sobre el presente. Según cifras publicadas por el diario Boyacá 2025, Tunja registra cerca de 260 personas en situación de habitanza de calle, de las cuales 237 son hombres y 22 mujeres. La mayoría tiene 18 y los 50 años. Muchas personas observan esas cifras y únicamente ven un problema de seguridad. Yo prefiero hacerme otra pregunta. ¿Cómo llegó esa persona hasta ese punto? Detrás de cada cifra hay una historia distinta. Hay consumo problemático de sustancias psicoactivas, enfermedades de salud mental, violencia intrafamiliar, pobreza, abandono y muchas veces una cadena de oportunidades que nunca llegaron. Hace cerca de un año publiqué un video sobre un habitante de calle que permanecía en el puente del Santa Inés. Varias personas manifestaron sentirse inseguras porque, según los reportes conocidos, había agredido a algunos peatones y residentes del sector. Mi posición fue clara. La ciudadanía tiene derecho a vivir tranquila y segura, pero esa persona también necesitaba ayuda. En ese momento propuse que se le brindara un acompañamiento psicosocial, atención integral en salud y un proceso de reintegración social que le permitiera recuperar su proyecto de vida. Posteriormente conocí que ya había recibido atención institucional en diferentes oportunidades y que cada vez que ingresaba a un proceso de rehabilitación, terminaba abandonándola para regresar a las calles. Esa realidad me hizo entender que como esa realidad me hizo entender que no existen respuestas simples para problemas tan complejos. Las administraciones tienen la obligación de actuar, pero también enfrentan enormes dificultades cuando una persona rechaza reiteradamente los procesos de atención o no encuentra en ellos las condiciones necesarias para cambiar su vida. Hace apenas 20 días volví a enfrentarme a una situación que me hizo pensar nuevamente en todo esto. Recibí amenazas por redes sociales. Como correspondía, presenté la denuncia ante la fiscalía y también decidí hacer pública la situación. Cuando ingresé al perfil de Facebook de esta persona, donde provenían esas amenazas, encontré a una persona joven, aparentemente de Tunja, que publicaba contenido relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas, afirmaba estar en un proceso de rehabilitación y compartía imágenes asociadas con la violencia, entre ellas una fotografía con un revólver y otra con sustancias químicas utilizadas para destapar caños. Sentí miedo. Sería absurdo decir lo contrario. Nadie debería ser amenazado por expresar sus ideas, ejercer control ciudadano o participar en el debate público. Quien amenaza debe responder ante las autoridades competentes. Pero después del miedo apareció otra reflexión. ¿Qué historia hay detrás de ese joven? ¿Qué oportunidades tuvo? ¿Quién llegó primero a su vida, un profesor o un expendedor de droga? ¿Quién le mostró primero un proyecto de vida o una forma de sobrevivir? No escribo esas preguntas para justificar una amenaza, las rechazo completamente. Las escribo porque siento que como sociedad estamos llegando demasiado tarde. Cuando un joven termina atrapado en dinámicas de violencia, cuando la droga parece definir su presente y cuando las amenazas reemplazan el diálogo, probablemente el problema comienza muchos años atrás. Por eso creo que Tunja necesita fortalecer mucho más sus programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, salud mental, atención psicosocial y reintegración social. Necesitamos rescatar a los jóvenes antes de que las pandillas, la violencia o la drogadicción les roben el futuro. Necesitamos ofrecer oportunidades antes de que la cárcel parezca el único destino posible. Necesitamos llegar antes de que la calle termine convirtiéndose en un hogar. Y al mismo tiempo, debemos entender que la seguridad ciudadana también es un derecho. Recuperar el espacio público, proteger a las familias y garantizar la convivencia no es incompatible con defender los derechos humanos. Una cosa no excluye la otra. Creo profundamente que la autoridad debe actuar cuando alguien comete un delito o amenaza a otra persona, pero también creo que una sociedad verdaderamente fuerte no se limita a castigar, trabaja para evitar que más personas recorran ese mismo camino. Tal vez sea una reflexión que quiero llevar conmigo antes de ver este documental, porque más allá de lo que cuente la historia, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hemos aprendido algo como sociedad?
Espero que tras el humo del disparo nos ayude a responder esa pregunta y sobre todo, espero que nos recuerde que ninguna ciudad será verdaderamente segura si olvida que detrás de cada problema hay un ser humano. La memoria no debe servir para alimentar el odio ni la nostalgia en los tiempos de violencia. Debe servir para construir situaciones más fuertes, políticas públicas más inteligentes y una ciudad donde la seguridad y la dignidad humana caminen siempre de la mano. Porque cuando una sociedad cree en eliminar personas es la solución, en realidad lo primero que empieza a perder es su propia humanidad. Es una reflexión pequeña que hice y ahora sí quiero iniciar a ver el video. Bueno, a mí me gusta mucho leer los comentarios antes de ver. Digamos un par ahí. A un parcero que le decían Carevaca del barrio San Francisco, él vende aguacates en el centro y también lo mataron para esa época. Así como cuenta, él se salvó por taxista. Ese parcero lo subieron en una camioneta cerca del psiquiátrico de Tunja y después apareció sin vida y se la quitaron a balazos. Tremendo documento que hasta ahora vengo a conocer. Gracias por compartir. Yo ignoraba hasta hace poco lo de Raúl. O tal vez no sé por qué una vez sí me encontré con Abelardo en Bogotá. Y para entonces esto ya había ocurrido. A Raúl lo conocí y compartí un par de veces que estuve en la casa del San Rafael. Y solo puedo decir que era esa persona que transmitía gran seriedad y nobleza. Muy bueno, felicidades. Listo, iniciémoslo a ver. Acá donde yo vivo, por acá donde estoy quedando, la verdad, pues, estoy cometiendo un error porque le estoy jodiendo la vida, así que me está dejando quedar. Y me siento muy acorralado también por eso. Y quisiera yo cambiar mi vida. Se supone que todas las personas eran habitantes de Tunja. Eh, pero a ver si acá nos dice la época. Acá el video fue subido hace 11 años. Fue rodado en el 2006 y editado en el 2007. Acá un buen dato. Ahí dice 2006, 2007. En esa época yo estaba en sexto de primaria, sexto séptimo, como el sector de la UPTC, de la avenida. Ahí está León Mojica. Al parecer son los autores del documental Juan de Cargo y Amparo Mejías. Tras del humo del disparo. Esa es toda la zona del recreacional, restaurante Brazas de Oro, recreacional, arriba el edificio Recreo. Miren los buses de la época, las buseticas chiquitas. Esta parte es como lo del viaducto, ¿no? Donde pasa el viaducto. Ahí se ve el centro histórico. Ahí está la catedral. Bosque de la República. No la droga. El famoso pasaje Vargas, que para los que no son de Tunja, es un lugar muy famoso, uno, porque hay muchos cafés donde la gente va a tomar su tintico, muchos políticos van a sentarse a hablar de política, y más arriba hay como bares que se la pasan los chicos de las universidades. Esa cafetería como que todavía está. Tenemos que hablar de la violencia. Si en Colombia existió la guerra de los 1000 días,
la comparamos con la violencia de los años 50, la guerra de los 1000 días es un juego de niños frente a las atrocidades eh, que quedaron grabadas en la historia de Colombia en 1950. Pero si comparamos la violencia de 1950 con las motosierras de Don Berna, eh, la... Estoy seguro que a León Mojica lo identifica muchísima gente. Según entiendo, León, pues aparte de ser artista, un pensador, un profe, poeta, creo que también. Yo me acuerdo que él vivía ahí por las nieves. Eh, pues yo toda la vida criado en las nieves por mis abuelitos. Entonces, obviamente uno recordaba las historias de León Mojica. Entonces tenía una casa supremamente grande con un solar y, y hacían a veces, lo que digo, exposiciones de arte, cursos, hasta fiestas creo que hacían también ahí. Pero sí fue una persona que fue muy reconocida en Tunja en esa época. violencia de los 50 es un juego de niños. Oiga mi socio, oiga mi tú mira que voy en Camacoló. Te pido que para San Coro como elegido este butín guaguancó. Oiga niño, óigame como la que voy en Camacoló. Cuando miré un chiquitín y yo pensaba pira pirin piran. Cuando miré de un chiquitín y yo que para pira pirin. Felice que facha rumba matara tarache. ¿Cómo te recuerdas tú? ¿Cuándo, dónde es tu primer recuerdo de tu vida? Mi primer recuerdo es cuando mi mamá me tenía pequeña. Jugaba con ella. Yo este parque lo conozco también. Tiempo? Sí, es el primer recuerdo mío. Cuando mi hermanito se subía en los columpios, le tomaba, yo le mandaba a tomar a fotos. Él tiene un poco de fotos míos de él. Y entonces pues el caso fue por la culpa de mi papá, él me dio la casa. Y entonces pues yo estoy en la calle por él. Porque él me maltrataba y me pegaba mucho, me trataba muy mal, de zorra, de perra. Entonces a mí me dolía y me ponía a llorar, me salía para las calles a ponerme a llorar, tenía que yo marcharle a él, tenía que yo pedirle para que él tomara cerveza. Y le sigo contando. Y entonces pues mi papá le pidió un plato de comida a mi mamá que días, hace tiempos, de años, le pidió un plato de comida. Mi papá le dijo, venga mija, le miro la comida a ver cómo está. Menos mal que no está caliente la comida, si no sabe que le fuera quemado al niño. Porque se la tiró en la cara. Entonces después ya cuando mi mamá metió el brazo en la cara porque le iba a mandar el cuchillo en la cara. Entonces de aquí a aquí tiene una cicatriz muy grande. Ahí Claro, un problema grandísimo. Boyacá sufre muchísimo de violencia intrafamiliar causada por el tema del alcoholismo. Entonces acá como cuenta la chica que se ve súper joven, tendrá 19 años, 17 años, y pues la obligaron a salir a las calles, y pues las calles son duras y prácticamente se obliga a consumir droga para resistir, entonces pobrecita. En este momento yo no me acuerdo de ella. En su época sí la vi, pero no sé ahorita si todavía seguirá viva, no sé si alguno la conozca. fue cuando cogí a mi hermanito de aquí, pues lo botó en la pared. Pues yo me salí de la casa, le dije a mi mamá, mamá, usted quiere más a mi papá que a nosotros. Yo me quedo en la calle, mamá. No quiero estar sufriendo más para que mi papá de pronto un día esto me mate. Sí. Mi historia es, estoy sufriendo mucho con mi papá, mi familia en la calle. Parezco que estuviera sola.
cigarrillo, conocí la marihuana, conocí el bazuco y no me puedo salir ya de eso ni nada. Por lo que ya yo aquí llevo ya 3 años. Ya con el, ahorita en diciembre ya cumplo 3 añitos consumiendo el piso. Listo. Bueno, las 5 leyes de un basurero. La primera. Después, del ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga. Lo hecho está. Segunda, no arrepentirse de absolutamente nada de lo que tú hagas. Tercera, la plata del bazuco no se debe gastar en comida. La comida la regala. La cuarta, todo te debe importar un culo. Todo te debe importar un absoluto culo. Y la quinta, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pues, por el trago. El trago cumple con su deber. Segundo. Él llegaba ahí borracho y problema. Un día nos iba a prender candela en la casa. Nos prendió todo, nos cerró las ventanas. Todo, echó candado en las ventanas, como era que le abrió un huequito al vidrio. Puso un candado para que nosotros no abriéramos las ventanas, para que nos ahogaran ahí adentro. Donde no, mi papá no tomara, yo estaría en el campo cultivando papa, porque mi papá es cultivador de papa. Él saca la papa y la vende, la trae a la plaza, la vende. Él la cultiva, él mismo la cultiva y la saca. Yo estaría... Ahí está la situación de mucha gente que pues prácticamente en los pueblos desde muy jóvenes empiezan a trabajar. O sea, niños desde los 11 12 años empiezan a juiciosos a jornalear y ganan su platica. Pero también es muy normal que se pongan a tomar. Como digo, el problema del alcoholismo en Boyacá es bastante grande, se toma muchísimo. Y pues acá uno de los resultados, una persona joven que cayó en el alcohol y las drogas y pues en ese momento en situación de calle. Sino que me siento muy desesperado al saber que se fue mi mujer, que me dejó, que mis dos niñas que están haciendo estarán bien, al saber que mi mujer, Padre de ¿con quién familia. estará? Yo me siento mal por eso. Yo a veces me siento desesperado. Yo, crea lo que yo a veces ha intentado de ahorcarme, sino que ha pensado, ya ha querido ahorcarme. Hay veces como poseído por el demonio. Me siento, hay veces que un día coloqué un lazo y me iba a ahorcar porque perdía a mi familia por el vicio. Yo me sacaba las cosas de mi casa, me sacaba un radio, me sacaba cualquier cosa. Y yo dejé eso. Mi familia me dio otra oportunidad, cambie. Y yo quisiera que me perdonaran, me dieran una oportunidad, me dieran este triste oportunidad, me dieran la última oportunidad, no las aprovecho. Si tienen plata yo les hago el favor, me demoro por ahí, No, no decir seguro. me demoro, venga le digo cuánto me demoro, 20 minutos. No decir firme. Menos de uno me demoro, ¿sí? ¿Ya? 20 minutos. ¿Eso está grabando? Uy, no, o sea, sí. Pues la verdad, pues, yo sé dónde venden eso y todo. Sé cómo son los cuentos, porque en la calle uno... Pague. Uy, No, hermano de grabo. No llevo rumbo, ni llevarlo quiero.
fue triste el día que yo comencé a vender vicio. Oh, y eso sí que me dio duro. Usted no la cree, yo temblaba. Porque pues yo sin estar enseñada a eso y la necesidad de verme yo con mis hijos y una nuera embarazada y dos nietecitos y sin cómo yo pueda dar de comer. Llegó un amigo y me dijo, tome estas bichitas, vende. Ay, yo no las vendía ahí mismo, yo no las vendí porque a quién le vendía si no tenía conocencia ni nada. Entonces ya duré con eso unos días y ya comencé, ya llegaron amistades del señor que me había dado eso a vender y todo eso, y fue cuando comencé esto. Pues entonces yo de ver que eso no me sirvió porque de todas maneras caí presa, caí detenida y ya comenzó el señor Carlos Alemán a cargarme. Y terminé con eso y todavía más, sin embargo, yo seguí con la fama y sin hallarme, porque cada rato hay que enllanamientos, que yo vendo azúcar, que yo vendo droga, que aquí se metió el choro, que aquí hicieron un robo, que usted le guardó, que viaja yo no sé cuánta, que viaja al cagote. Entonces el problema más terrible que uno tiene. Cuando yo estaba en la permanencia, hubo un enllanamiento ya en la permanencia, que llegaron una madrugada, ese enllanamiento, llegó un señor fiscal y me dijo, tranquila negrita, cuando usted salga, nosotros le ayudamos para que ponga una caseta y le ayudamos para que la esto y nunca se vio eso, pues yo salí tan contenta porque el señor de la fiscalía me iba a ayudar, pero eso nunca llegó. Ahora hacen un robo, cuando hacen un robo grande llegan aquí. Ay, llegan aquí, que yo tengo que saber que porque yo soy amiga de los delincuentes, que porque sí, yo soy amiga. Oiga, esas son las problemáticas porque muchas veces, como en este caso, quieren salir adelante y pues ya quedan prácticamente estigmatizados y quieren oportunidades y muchas veces no se las dan. Y hay que ser sensato y en Tunja falta muchísimo empleo y muchas cosas para hacer. Entonces el joven quiere buscar oportunidades. De pronto los que viven en pobreza no pueden estudiar porque les toca hacer otro tipo de actividades y no encuentran un futuro. Y por eso es que mucha gente se va de Tunja y pues en estos casos, estas historias tristes que les tocó llegar a vender estupefacientes, pero no encuentran oportunidades, no pueden salir de eso. Y se vuelve como un círculo vicioso. De los delincuentes porque yo soy humana también. Yo soy humana y yo soy amiga de ellos. Claro, pero Sí. Y entonces yo siento que porque yo soy amiga de ellos, ay, que porque ellos salen a la calle y que porque yo salgo a hablar con ellos, que me traen los robados, que yo les dejo guardar. No, es una gran mentira y no, que yo soy humana. No es que yo soy humana, yo soy de carne y hueso, imposible de que yo no vaya a hablar con nadie. O de decirle a los señores de la fiscalía, señores, mire, puedo hablar con este señor es sano o este señor es ratero. No, mentira. Si nosotros, delincuentes, también tenemos derecho a vivir, porque si también somos humanos. Claro. oye, su merced, aparte de todos esos animales, esos lobos, Sí. ¿cuántas personas dependen de tu actividad, de tu fortaleza? Son 3 nietos, 4, 5 nietos. Mi nuera, son 3 nietos y 2, 5. De 10, dependen de mí. Sí, 10. Bueno, y fuera de toda la gente que tú consientes, pues cuando lo hacen en la puerta. Son tus hijos adoptivos. Sí. ¿Quiere bajar del auto y caminar en línea recta, señor? Les arregla los pies. Sí, de la basura. Esto uno sale a reciclar. Entonces recogen estos muñequitos y uno los cose. Y los lava y los cuelga, ve. Oye, pero tú tienes aquí una mansión, ¿eh? Yo no vivo así. Sí, solo ese es mi tesoro, sí, ve. No tengo lujo, no tengo un pedacito de televisor que no sirve para nada. ¿Cómo se llama el gato? Lupita. ¿Lupita? Ah, Lupita. Sí. Lupita no. Lupita. Tenemos gatos. Bueno, aquí es. ¿A dónde va, señor? Estamos esperando a Carlos Castro. Carlos es un economista de la UPTC, gente con una visión progresista y que ha tenido algunos cargos en entidades del gobierno que tienen que ver con proyectos sociales y desde hace unos años es gerente de una cooperativa
y empleados de la educación. Carlos, evidentemente, para muchos de los indigentes se ha transformado, o lo toman como un punto de referencia en el cual encuentran protección, ayuda, amabilidad, y eso que se llama afecto. Bueno, ahora necesitamos a Carlos. ¿Un cuarto de qué, hermano? Carlos Castro. Bueno, Tú que eres economista, ¿cómo ves, cómo podrías definir esa otra economía? Tú hablas de lucro, ¿no? sí. Es decir, es otro tipo de economía, ¿cierto? Donde la plata tiene otro valor, Sí, total, ¿cierto? absoluto. Y- Uno aquí a veces, muchas veces es capaz de dejar en los vueltos del bus, dejar 50 pesos, dejar 100 pesos abandonados porque el señor del colectivo, el señor de la buseta no tiene esa plata, entonces uno abandona esa plata. En la calle esa plata es demasiada plata. Pero son 50 monedas de 50 que no tienen ninguna importancia económica para la gente que devenga por lo menos un salario mínimo, que eso ya es mucho decir, para la gente que está en la calle es demasiada plata. ¿Cuánto era el salario mínimo de esa época? A ver. Salario mínimo 2006, Colombia. 2006. Era de 408.000 pesos. $408.000. Es el sudor de muchas horas de rebusque, como lo dicen allí. O sea, la plata tiene una dimensión, si se quiere, 1000 veces mayor. El valor monetario de una moneda de 50 es 1000 veces mayor del que tenemos nosotros en la cabeza. La gente que nos llamamos, entre comillas, Claro, ya 50 pesos actualmente, ni un dulce. Ya prácticamente no se puede comprar nada con 50 pesitos. los institucionalizados, los formalizados, Mm. pero en la calle, en el rebusque, es la cuota inicial, como dicen ellos, la cuota inicial de una bicha. Ahora, o sea que realmente la unidad de valor no es ni siquiera el dinero, sino la dicha, ¿cierto? Es el deseo que se procura. O sea, la medida de la transacción económica que ellos realizan en la calle es asegurar la bicha. O sea, casi que el valor el trueque que se hace es, le doy esta araña. La bicha es como de bazuco, ¿cierto? Como la dosis de bazuco, si no estoy mal. Por decir algo, por la luca, pero Uc. en ello la luca no está funcionando la bicha. O sea, que si se pudiera hacer un trueque es una araña, una bicha, una araña, una bicha. Y en la calle hay 200, 300 muchachos que tienen dificultades con la droga, que tienen dificultades de hospedaje, que tienen serios problemas de adaptación y eso no sirve. Para eso se inventaron una cosa que es lastimosa, pero que existe, y son las campañas de aseo. Las campañas de limpieza social se realizan con la periodicidad que los interesados tienen en que se realicen. Entonces, el año pasado, por ejemplo, en el año de 2002-2003, se hizo una a finales entre octubre del 2002 y comienzos del 2003 y cobró la vida de 41 personas acá y que desgraciadamente como son personas, muchachos en la calle que no tienen quien les colabore, quien los defienda, porque para eso tampoco sirve la Defensoría del Pueblo. Entonces, son casos que se quedan así. Sencillamente se murieron con 2 o 3 disparos en el cuerpo, fueron enterrados en una bolsa de polietileno en la que empacan la basura aquí normalmente en nuestros hogares, y ahí aparece con un letrero hecho a rayones en una lápida en el que deja testimonio de que aquí quedó un NN o aquí quedó un tal X o un tal Y, pero desgraciadamente esa indolencia social nuestra hace que las personas que están en la calle tengan que sufrir demasiado, no solamente por la indolencia del gobierno, sino por la discriminación de nosotros mismos como habitantes de la ciudad. Hacia la casa de Abelardo Cabal, hermano de Raúl. Raúl es tal vez la última víctima de la masacre que hubo en Tunja hace ya va para 3 años, de 41 personas.
41 indígenas. Y Mucha ellos gente. con sus bicicletas. Pues no montado en una bicicleta, pero sí montado en unas bicicletas que él hacía con alambre de reciclaje. Recogía el alambre por las calles y tenía una habilidad prodigiosa para hacer bicicletas de todos los tamaños, de todos los modelos, inclusive con lujos de detalles. En ese sentido, Raúl conquista su libertad a través de su habilidad. Abelardo. Raúl era muy camellador, él trabajó albañilería, él manejó un camión de Coca-Cola, él empezó a cargar canastas y después terminó manejando un camión. Pero era una cosa muy áspera, porque Raúl manejaba el camión de 5 de la mañana a 11 de la noche y soplaba de 11 de la noche a 5 de la mañana. Y soplaba de día también, ¿sí? Mientras manejaba el camión. Entonces yo le dije, uy, marico, usted se está matando, weón. Usted no puede seguir trabajando y soplando así de esa manera. Y a los 2 días me llegó, hermanito, lo pensé y le voy a hacer caso, no vuelva a trabajar. No me voy a soplar. Me dijo el malparido que es que le hago caso y no vuelva a soplar. Yo no sé qué, estaba con Fernando y con otros manes aquí y me dijeron, ¿por qué no va a la olla y trae algo y tal? Yo me fui y marico, a las 7 de la mañana lo vi yo allá todo encambuchado entre plásticos. Yo dije, no, esta mierda, tal. Le dije, no, usted tiene que irse a vivir a la casa y tenemos que poner una construir. Ahí fue donde yo empecé a construir ese pared allá abajo. Además aquí nos allanaron 2 días antes de que empezara a reinar Uribe. Y los manes del DAS, yo sentía y eso fue lo que le dije a Raúl, mire, estos manes nos están diciendo es que las cosas cambian. Oiga, ese puente. Ese puente sigue igualito. Yo creo que la misma estructura desde esa época, ¿no? Uribe. Y los manes. A veces Tunja es como anacrónica y sigue igualita en muchas calles, en mucha infraestructura. O sea, el centro histórico está perfecto, pero pues alrededor como que a veces no se ve el desarrollo, como que las administraciones no han hecho mucho por la ciudad, pero pues deja mucho en qué pensar, ¿no? Del DAS, yo sentía y eso fue lo que le dije a Raúl, mire, estos manes nos están diciendo es que las cosas cambian y que Cementerio. estamos en peligro, entonces cuidémonos. Siempre queda la sensación de que de alguna u otra forma también nos salvó la vida a nosotros, ¿no? Por un lado sí, como que esa muerte era diciendo, bueno, podemos seguir, pero vamos a ver qué pasa. Y de todas maneras siempre se armó revuelo en la universidad. Siempre se noticia. Entonces, siempre les tocó parar. Aunque la Valle es pobre, Ítaca no te ha engañado. Enriquecido de cuánto ganaste en el camino sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la Valle es pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto y con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Raúl Sandoval. Oiga, pobre gente, repito, para los que no son de Tunja, en Tunja hace muchísimo frío, mucho, mucho, mucho frío, la noche, en la madrugada, o bueno, prácticamente normalmente.
y vivir en las calles debe ser muy, muy fuerte. Y existen unos colectivos sociales que dan alimentación cada cierto tiempo a los habitantes de calle. A veces van a la Plaza de Bolívar, comparten un almuerzo, comparten un desayuno, un tamalito, y me parece muy interesante y me gustaría también reunirme con esos colectivos y poder aportar algo por medio de las redes sociales, de pronto convocar a la gente y que pueda donar o poder hacer una gran actividad para poder compartir con los habitantes de calle, que hay muchos que son ya de edad, una edad avanzada y da mucha tristeza ese abandono social, que pues en general en Colombia, pero pues en Tunja que de pronto se podría controlar un poquito más, sería chévere poder aportar un granito de arena para eso. Tú sabes que se reunió, hubo consejo de seguridad, ¿sí? Que ahí fue cuando se reunió el alcalde, el secretario de gobierno, ¿sí? El secretario de gobierno de la gobernación, los comandantes de la policía, del ejército, de la fiscalía, del DAS, de la SIJIN, ¿sí? Y decidieron hacer una barrida absoluta, ¿sí? Decidieron hacer la barrida absoluta, hermano, de acabar con nosotros. En esa época, ¿cuál era el alcalde de Tunja? De Tunja 2006. Mm, Benigno Hernán Díaz Cárdenas era el alcalde de esa época. Entonces, las únicas personas que podían, o sea, las únicas personas que podíamos frenar esa vaina éramos tres personas. O somos, ya no quedamos sino dos personas, ¿sí? Que el primero era Raúl, ¿sí? Que a ver si lo logramos y lo hicieron. La otra persona es tú, León. La otra persona soy yo, ¿sí? Éramos las únicas pintas que, a los cuales personas que asistieron a esa reunión, ¿sí? A ese consejo, nos llamaron y nos advirtieron, ¿sí? En más de una oportunidad nos Fuerte. dijeron, esto y esto va a pasar, hermano, tan, tan, ¿sí? Entonces, éramos los únicos que teníamos conocimiento de esa vaina y los únicos que podíamos frenar esa huevona éramos nosotros, ¿sí? Y piensas cómo son las cosas, ¿sí? O sea, con el derecho, porque uno sí les ve el derecho a las cosas, uno se da cuenta cómo son las cosas en este país. Cuando a mí me hicieron el primer atentado para matarme, salía yo de la séptima con 19, ahí donde Teresa. Llegué y salí a comprarme un cigarrillo y una caja de fósforo. Y salgo yo y en la esquina estaba la Toyota blanca, las cuatro puertas de vidrios polarizados del DAS, ¿sí? Y apenas me vieron salir, se me bajan estos tres camajanes ni los hijos de putas. Sin mediar palabra me van escogiendo de la pretina del pantalón y de la camisa y al platón de la camioneta. Apenas caigo al platón, pum, me botan una carpa por encima, me cubren con la carpa y se me sientan dos hijos de putas encima, ¿sí? Y arranca esa malvarida camioneta, ahorita pasa por ese terminal soplada y ven a Harold, ¿sí? Ven a Harold. Y apenas ven a Harold, pegan la estocada, frenan, se bajan todos y los dos quedan encima mío. Cogen a Harold y me lo avientan encima así, también, sin mediar palabra. Llegan y lo botan encima también. Nos echan la carpa por encima y arrancan. Nos llevan hacia la salida para Soracá. Allá llegan, nos bajan, pero no nos bajan así con a las buenas ni nada, nos bajan es a totazos, viejo, ¿sí? A golpe venteado, a pata, puño y cacha, diciéndonos, ahora sí, bueno, ya nos vamos a matar, marido, nos vamos a matar, ¿sí? Nos tienden boca abajo y lo elegante de todo fue de que había un taxista por ahí, de esos taxistas que se consiguen por ahí sus niñas y se van a echarse sus roces sexuales por las avenidas para no pagar hotel, ¿sí? Y baila. Y el man nos vio, me conoció, porque yo después hablé con el hombre. Prendió esa alarma, loco, prendió las luces del taxi, prende la alarma del taxi, coge y empieza a echar pito y empieza a gritar: hijo de putas, ya se van a tragar los chinos,
Se van a tragar los chinos y putas. Y cuando ellos deciden Se irse salvó. a callarle la boca al taxista, ¿sí? Y pues donde el taxista no sea vivo, pues baila, también lo matan, ¿sí? Por ser el testigo. ¿Ustedes se fijan? Ahí automáticamente me boto yo barranco abajo y me les abro, ¿sí? Ya fuerte. Además que es una racha nacional. O sea, en esa racha, en el país yo creo que se generaron cerca de las 8 días del perdón. no más. Y le digo más. Porque no sabemos cómo hacían las perfilaciones de esas personas, porque en este caso al parecer eran presuntos consumidores de sustancias psicoactivas, tanto León como el señor que habló ahí, y, y llegar a matarlos muy fuerte en vez de tratar de incluirlos en programas de rehabilitación, sino de una era a matar. Muy fuerte, muy fuerte. Yo conocí a León hace por lo menos 25 años. León es de las familias aristocráticas de este pueblo, ha vivido casi toda su vida aquí. Sin embargo, yo era muy joven, León me lleva bastantes años. Y empezamos una interlocución más cercana cuando León regresa de un viaje de Valledupar. Él era un líder estudiantil en los años 70 en la UPTC, en la Universidad de acá de Tuma. Le toca irse porque evidentemente durante el gobierno de Turbay la cosa estaba difícil, León estaba avisado de que lo iban a desaparecer, tiene que viajar, a esas alturas León ya estaba casado con Gloria y tenía sus 2 hijos, Iván y Zaida, que estaban muy pequeños. León pasa un año en la costa, trabaja en Valledupar y trabaja en Barranquilla. Durante ese año, la esposa de León fallece de una fiebre reumática que le afecta el corazón y León tiene que volver y hacerse cargo de sus hijos. Y empieza el tránsito de León solo por la vida. Sigue en el activismo político ya desde otra perspectiva, ya no como estudiante universitario, y se dedica ya más contundentemente al oficio de escribir poesía y de hacer recitales en lo que fue muy exitoso en su momento. Tuvo un poema que fue muy conocido, que fue Ñapajiza, que fue tal vez con el que León se lanza al estrellato. Ahí lo buscamos. Ñapajiza, León Mojica. Artista menospreciado. La leyenda de León Mojica es más o menos bien conocida del artista maldito segregado por una sociedad conservadora que se escandaliza ante la autodestrucción. La mitología y el anecdotario marginal han opacado un poco la otra cara de la moneda, que tiene menos luz y acaba por ser casi desconocida, la de la obra. Pero quisiera ver los poemas de él, sería interesante. Vamos a ver. Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que llega del monte. Pero lo que llega es una reunión de cloacas donde gritan las oscuras ninfas del cólera. Los maestros señalan con devoción las cúpulas ahumadas. Pero debajo de las estatuas no hay amor. No hay amor debajo de los ojos de cristal definitivo. El amor está en las carnes desgarradas por la sed, en la choza diminuta que lucha contra la inundación. El amor está en los
en las leñosas, donde luchan las serpientes del hambre y en el oscurísimo beso pulsante de las almohadas. Pero el viejo de las manos a luz y dirá, amor, amor, aclamado por millones de muribundos. Ahora bueno. Dirá, amor, amor, este tisú de ternura estremecida. Dirá, pastas entre tirite de cuchillos y melones de dinamita. Dirá, amor, amor, que se le pongan de los labios. Y mientras tanto, mientras tanto, los negros que sacan las escupideras, los niños que tiemblan bajo el terror pálido de los directores, las mujeres ahogadas en aceite, minerales, la muchedumbre de Martillo, de Yoli y de nieve de guitarra. ¡No! Carisma. ¡Ah! De guitarra. ¡No! Carisma. ¡A de gritar con la cabeza llena de excremento! ¡A de gritar hasta que los sesos se le estrellen en el muro! ¡A de gritar con voz tan desgarrada hasta que las ciudades tiemblen como niñas y se abran las peticiones de aceite y de música, porque queremos el pan nuestro de cada día. Flor de aliso, perenne, ternura desgranada, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que generosa da sus frutos para todos, para es grande. Bueno. Bailarín y todo. Como en las nieves, creo. Uy, devuélveme con este frío que está haciendo. Sin embargo, León empieza a incursionar en el mundo de la droga y el alcohol, que lo va deteriorando muy rápidamente y ubicándolo como en un gueto que había aquí en el pueblo. Y hace unos 10, 12 años que León vive en una cueva. León toma como la decisión de automarginarse de este sistema. Vive en un sitio donde no tiene servicios públicos, además no le interesan. Al acceder a ese gueto, hay un momento aquí en el 2003, donde ha sido cíclico, pero en el 2003 Claro, esa es la casa de las nieves. Ujú. se hace mucho más evidente. Hay una limpieza social, entre comillas, que son los procesos que ha utilizado el Estado para masacrar lo que se asocia con la droga, con la delincuencia, En el 2003 hay 41 muertos entre octubre y diciembre de ese año en Tunja. Las versiones ciertas, evidentemente, que hay una lista en la que figura León, lo deja expósito, vulnerable, clarísimamente Ágil. puesto en esa situación. Particularmente hay una amiga de nosotros, Alexandra, que la cogen una noche en un bar con el novio. La detienen y cuando ella sale de la policía busca a León y le dice, bueno, usted es el número 14 de una lista. Vamos con León, hacemos la denuncia en la Defensoría del Pueblo. 2 semanas más tarde, matan a Alexandra de un tiro en la nuca. Ush. León durante ese tiempo 2 veces le incendian la casa, donde él pierde casi toda su obra literaria y poética. Ahí particularmente se acerca mucho al periódico El Diario y a la institución que significa el Pasaje Vargas, lo que se ha constituido para León en un mediano margen de seguridad. Uno, por ser de las familias reconocidas y aristocráticas del pueblo, y dos, por pertenecer al periódico El Diario, que ha sido el que se ha caracterizado por la oposición más dura al gobierno y que evidentemente no convendría matar un personaje del periódico. Sería mucha evidencia. Eso le ha dado una mediana seguridad a León, en términos de que no será asesinado a tiros, al menos muy pronto. Pero sí, pues la precariedad de la vida que lleva León es un riesgo inminente todos los días.
Antes era de bajada, ahora es de subida el transporte en la ciudad. Pues desafortunadamente con él son dos niños que yo tengo. El mayorcito tiene 7 años, el cual el día que Pero llegaron mucho. ellos por miedo salió corriendo y pisó una mina quiebrapata. Él perdió las dos piernas, el hígado, parte de la cara y el brazo. Por ahí hay un tipo que hizo un análisis sobre las globalizaciones. Nosotros sabemos que la primera globalización fue la conquista de América Está. por España. Que ya vamos en la tercera Entonces reconquista. vamos en la tercera, ¿cierto? Vamos en la tercera. Y entonces en lugar de la madre Bachón, pues es la Virgen de Chocó y la Chiquinquirá. Pero es, bueno. Particularmente aquí en Boyacá la colonia hizo su efecto total y rotundo. Ese espíritu de servidumbre que tenemos, ese espíritu de la colonia, aquí más que en ningún otro lado se instauró. De ahí que nosotros en este momento básicamente el problema fundamental es la indignidad. Nosotros no hemos tenido la suficiente dignidad para exigir los derechos mínimos de la sobrevivencia como seres humanos. Entonces, ¿qué le toca a uno? Prácticamente, como hay un dicho que dice, oídos sordos, boca sellada y ojos que no ven. Porque aquí en Colombia, hermano, Toca la ley del silencio. aquí es la ley del silencio, desafortunadamente. Evidentemente, aquí lo que terminó con esta aprobación de la ley de justicia, verdad y reparación, es que se le echaron toneladas de tierra negra a los centenares y miles de muertos, masacrados y cercenados con sierras eléctricas en este país. Se les dio estatus político, participarán ahorita en las elecciones, serán legítimamente senadores de la República y representantes y apuntan a la reelección de Uribe. Y eso como proyecto político es clarísimo que es un proyecto de exterminio social. ¿Qué piensas? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, digamos un malentendido. No, malentendido no. Lo que pasa es que aquí en Colombia suceden muchas cosas que el gobierno las mantiene impunes. Desafortunadamente son palabras muy duras para ellos, pero son la realidad. Algo con la cual es que el mismo gobierno se ha encargado de que los paramilitarismos pululen. La guerrilla mantiene una guerra de territorios entre los paramilitares, el ejército y la gente ciudadana, que ellos prácticamente ya, la ciudadanía ellos ya les cerró las puertas por lado y lado. ¿Por qué se produce esto? Porque ellos necesitan los territorios o los terrenos que no... Claro, en esa época yo me acuerdo que llegaba mucha gente de otros lados, que eran desplazados por la violencia. Recordemos que en esa época estaba la guerra entre, como lo dijo el señor, paramilitares, guerrilla, el ejército, y llegaba acá mucha gente de la costa, mucha gente de Cali, mucha gente de lejos, y le tocaba vivir en las calles, pedir limosna y tratar de sobrevivir en las calles. Muy fuerte. Nosotros dejamos para sus bases, para sus guaridas, para sembrar coca, para guardarse secuestrados, cosa que mucha gente no está de acuerdo, por lo menos en nuestra tierra prácticamente. En la vereda de nosotros, que nosotros fundamos y la vereda donde nosotros vivimos, habían aproximadamente unas 25 familias. De esas 25 familias no quedamos sino aproximadamente unas 4 familias vivas. Vivas, o sea, que sepamos que viven ellos, nosotros, Fuerte. nosotros somos 4 familias. La política del gobierno de Uribe va clarísimo en ese sentido. Aquí sobramos la mayoría. Todos sobramos. Y con esto se van a quedar ellos, los del negocio grande, los del narcotráfico y el paramilitarismo. Paramilitar es diferente a la guerrilla. Ellos combaten la guerrilla y combaten el ejército. Ellos combaten eso con la ayuda del ejército mismo y con la ayuda de la policía y de los civiles. O sea, entonces sacrificamos una teoría, ¿no? Porque sacrificamos al pueblo colombiano en aras de una zona de distensión, ¿cierto? Donde vamos a sacar el billete, vamos a ser los poderosos, pero el resto del país vale huevo. En últimas, esa conversación que teníamos con el taxista, pues claro, lo que está haciendo Uribe es lo contrario. Pero es que es una pelea entre bandidos, es decir, Uribe lo que dice es, pero sí pasa, cantidad de billete, ¿sí? Dejándoles esa concesión. Yo también, nosotros también tenemos derecho. Vamos a darle una zona de extensión. Pasó. Pero es que la postura de Uribe es más clara, León. La zona de Santa Fe de Ralito es la zona tradicionalmente paramilitar.
que fue como desde acá. Muy rápidamente y ubicándolo como en el 2003 hay 41 muertos entre octubre y diciembre. Evidentemente aquí lo que terminó con esta aprobación de la ley de justicia, verdad y reparación es que se le echaron toneladas de tierra negra a los centenares y verdad y reparación. Claro, porque lo que se pedía era que los que hicieron masacres, tanto de paramilitares como de guerrilla, dijeran la verdad. Entonces por eso dice justicia, verdad y reparación. Entonces todo eso con las víctimas. Entonces lo que dice ahí la periodista es que pues realmente no hubo ni una verdad ni una reparación justa con las familias de las víctimas. Por eso después aparece la JEP, bueno, todo el tema que maneja la unidad de víctimas, que son temas muy álgidos. Y en Tunja, pues como vemos, también sucedió. Mucha gente desaparecida, pero obviamente el conflicto más fuerte estaba en otros departamentos y en otras, bueno, en Boyacá también sucedió en el norte de Boyacá, o en una época que había pescas milagrosas y todo eso. Pero sí es cierto que es tristemente un país lleno de guerra. Y pues claro, en ese momento Álvaro Uribe Vélez, pues era una persona que quería acabar con toda la guerrilla y ya conocemos. O sea, tampoco digo mucho, pero conocemos toda la historia de falsos positivos, conocemos toda la historia de eh, personas desaparecidas, masacres, y de ahí viene la pregunta de quién tuvo la culpa, porque muchas veces efectivamente, como se premiaba también acabar con cabecillas o con miembros de los grupos los grupos al margen de la ley, pues muchas veces cayeron gente que no tenía absolutamente nada que ver. Es más, si analizamos esta gente que pues era drogadicta, efectivamente, pero de pronto no le hacía daño a nadie o no atracaba. Pues el caso de León Mojica, o el caso de la otra persona que apareció antes que solo consumían droga. Y de pronto no encontraban más salidas, pues muy fuerte. Por eso el DAS en el 2011, Juan Manuel Santos acaba ese departamento. Es que se le echaron toneladas de tierra negra a los centenares y miles de muertos masacrados y cercenados con sierras eléctricas en este país. Se les dio estatus político, participarán ahorita. Bueno, otra pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo que la JEP se acabe? Porque yo he escuchado que pues muchos políticos dicen que están en totalmente desacuerdo. Yo creo que las víctimas, las familias de las víctimas, es muy importante que les digan la verdad y que haya una reparación y que haya una promesa de no repetición, que también es lo que se pide, y, y que realmente deben ser protegidas por el Estado y cada vez tratar de combatir esos grupos ilegales, porque de pronto nacen con ideologías, pero después llega el comercio de drogas y pues se vuelven grupos, bandas criminales que comercian con estupefacientes. Las elecciones serán legítimamente senadores de la República y representantes y apuntan a la reelección de Uribe. Y eso como proyecto político es clarísimo que es un proyecto de exterminio. La otra, en esa época se hablaba de la parapolítica y era que los grupos paramilitares presionaban poblaciones y decían ustedes tienen que votar por esta gente o si no, los vamos a masacrar. Y por eso es que muchos municipios, y en esa época mucha política estuvo manchada con esos grupos subversivos. Y más adelante fue cuando se denuncia y muchísimos senadores y representantes van a la cárcel por esa parapolítica. ¿Qué piensas? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó?
malentendido no. Lo que pasa es que aquí en Colombia suceden muchas cosas que el gobierno las mantiene impunes. Desafortunadamente son palabras muy duras para decir, pero son la realidad. Algo con la cual es que el mismo gobierno se ha encargado de que los paramilitarismos pululen. La guerrilla mantiene una guerra de territorios entre los paramilitares, el ejército y la gente ciudadana, que ellos prácticamente ya, la ciudadanía, ellos ya les cerró las puertas por lado y lado. ¿Por qué se produce esto? Porque ellos necesitan los territorios o los terrenos que nosotros dejamos para sus bases, para sus guaridas, para sembrar coca, para guardarse secuestrados, cosa que mucha gente no está de acuerdo, por lo menos en nuestra tierra prácticamente, en la vereda de nosotros, que nosotros fundamos y la vereda donde nosotros vivimos, habían aproximadamente unas 25 familias. De esas 25 familias no quedamos sino aproximadamente unas 4 familias vivas. Vivas, o sea, que sepamos que viven ellos, nosotros como 4 familias. La política del gobierno de Uribe va clarísima Parte. en ese sentido. Aquí sobramos la mayoría. Todos sobramos. Y con esto se van a quedar ellos, los del negocio grande, los del narcotráfico y el paramilitarismo. Paramilitar es diferente a la guerrilla. Ellos combaten la guerrilla y combaten el ejército. Ellos combaten eso con la ayuda del ejército mismo y con la ayuda de la policía y los civiles. O sea, entonces sacrificamos una teoría, ¿no? Muy fuerte, sacrificamos al pueblo colombiano en aras de una zona de distensión, ¿cierto? Donde vamos a sacar el billete, vamos a ser los poderosos, pero el resto del país vale huevo. En últimas, esa conversación que teníamos con el taxista, pues claro, lo que está haciendo Uribe es lo contrario. Pero es que es una pelea entre bandidos, es decir, Uribe lo que dice es, pero sí pasa, cantidad de billetes y dejándoles esa concesión. Yo también. Nosotros también tenemos derecho. Vamos a darle una zona de distensión. Es decir, Pero es que la postura de Uribe es más clara, León. La zona de Santa Fe de Ralito es la zona tradicionalmente paramilitar, donde Uribe es propietario de las tierras de Córdoba, donde es raizal, donde él mismo fue parte de ese proceso de asesinar propietarios, de desplazar propietarios de la tierra. Si es que Uribe es de las 11.000 familias dueñas del 60% de la tierra de este país. Claro. Como a las 2 de la tarde bajaron ellos, estábamos en la finca y bajaron ellos a la finca. Nos dijeron que nosotros qué hacíamos, que si podíamos guardarles o guardarles, pues cuidarles un señor y una señora. Ella se enojó, dijo que no, que eso no, porque ella sabía que era eso. No, y les toca. Me acuerdo que por el trabajo el año pasado me tocó ir a una zona del Urabá antioqueño que conecta a Urabá con el Chocó. Y claro, yo me ponía a hablar con la gente y me contaban todas esas historias. Efectivamente, llegaban los paramilitares y les tocaba sí o sí cumplir con lo que dijeran. Entonces, obviamente hubo desplazamientos forzados, forzosos. Llegaban a las fincas y guardaban municiones. Les tocaba quedarse callados si veían de pronto alguna muerte o alguna desaparición forzada. Y era la realidad. Como esa Colombia profunda, y allá no pasa ni la policía, no hay autoridad, sino la misma autoridad, y hasta en la actualidad sigue siendo esos grupos paramilitares. Y eso todo el mundo lo sabe. Resulta que ella, por cuidar la vida de mi hijo y la vida mía, me le pegaron 2 tiros. Que son esos. ¿Son los que toca mostrárselos? ¿Sí? Miren, Le pegaron 2 tiros. Uno de Galil, que le pegó aquí en el estómago, y el otro que le quedó adentro, porque no lo pudieron sacar por falta de dinero. Como a las 3 de la tarde volvieron a bajar. Ellos se fueron y volvieron a bajar a las 3 de la tarde. Me dijeron que no me querían ver en la finca, que no querían saber nada de nosotros, que teníamos que desocupar en la finca, a pesar de que la finca era mía. ¿puedes desesar? Sí. Nosotros no creímos eso porque uno pues nunca ha tenido enemistad con ellos y no pensamos que nos iban a hacer nada. En la noche vinieron y sembraron 3 minas antipersonales en mi finca. A la mañana siguiente el niño, como a eso a las 9 de la mañana, las pisó y desafortunadamente el desenlace fue que el niño perdió los 2 pies y el riñón. Después de todo esos hechos, hay una cosa que a mí, no, es la paranoia ahora, que es claro que
esta ciudad asesinaron a 41 personas. En Cartagena 120, en Cúcuta 150, en Bucaramanga 80, en Piedecuesta 70, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la actual situación de violencia en Colombia no obedece a unas características, digamos, enfermizas, patológicas del pueblo colombiano. Lo que sucede es que la historia conocida y oficial de lo que hoy es Colombia comienza con la violencia y el genocidio. ¿Qué ha podido hacer la Defensoría del Pueblo para que esos hechos no queden impunes? Sí, efectivamente, hace ya casi 2 años tuvimos noticia de varias muertes acá en la ciudad capital del departamento de Boyacá. Entiendo que el defensor del pueblo en su momento adoptó varias medidas, entre esas adelantar algunas averiguaciones. En el momento hay ya varias personas vinculadas a esos procesos como posibles o presuntos homicidas de esas personas que fueron asesinadas en su momento aquí. Obviamente la Defensoría deplora este tipo de situaciones y este tipo de actuales. Inclusive se llegó a sugerir hasta presencia de miembros activos de la fuerza pública dentro de estos grupos más llamados de limpieza social, de los cuales también entiendo hay unos vinculados a sus procesos. Se hizo un estudio muy detallado. Lo que se dice es que en criterio de las personas que los asesinaron estaban dedicados a actividades ilícitas, al expendio de drogas. Muchas de las situaciones nunca se pudieron confirmar. Sencillamente se pensaba que no eran personas, por decirlo así, como que pudieran convivir. Acá casi que está proscrito el poder pensar diferente, y para el caso nuestro como representante de la comunidad en lo que tiene que ver con la protección de los derechos humanos, la situación es mucho más grave. No sé si ustedes sepan que ya tenemos un defensor regional del pueblo asesinado hace 2 años por unas denuncias también que se hicieron en el norte de Santander, y pues lamentablemente, como usted lo dice de manera muy acertada, el Estado ha sido impotente frente a la protección que le da a las personas que estamos como muy involucradas en el tema de la defensa de los derechos humanos. Como 6 años. Estuve todo el tiempo muy bien, sintiendo como el agua corría, viéndola, sintiéndola aún cuando me había adormecido. Así era Raúl, descomplicado, tranquilo, fresco. No se preocupaba de nada, por nada ni para nada. Decía que la vida había que llevarla como le tocaba. Se sentía destinado al subsuelo. Aquí abajo se sienten todas las palpitaciones. Aquí se puede sentir la acción del violador. Todo se escucha allá arriba. Cada una de las acciones que cometen se escuchan aquí, entonces uno lo sabe todo. Y vuelve y uno dice, ¿para qué subir? No es mejor andar así. Decidió vivir en un lugar de estos, pues entiendo. La marginalidad, el estar de otra manera, el no entregarse. Pero ¿a qué precio? ¿Vale la pena un precio tan caro? ¿Vale la pena un precio tan alto? Acá dice, 237 personas han sido asesinadas en el 2003. 1140 personas bajo protección del Estado.
fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado paramilitares ese mismo año. Más de 3.5 millones de personas fueron desplazadas en Colombia. Qué fuerte. Bueno, no sé qué les pareció este documental. Me pareció impactante, me pareció, obviamente recalca esa realidad que tenemos en Colombia y que en todos los municipios de Colombia, Tunja, que para muchos es una ciudad muy tranquila, también tuvo su impacto. También hubo mucha gente que sufrió y que llegó también del desplazamiento de otras partes y, y deja muchas reflexiones, ¿no? Porque actualmente, como vimos en una información del periódico El Diario, hay, ya les digo el número exacto. Puede haber más, obviamente, pero habla que 260 personas en situación de habitanza de calle. Ahora sumemos tantas personas que están en adicción a sustancias estupefacientes y que de pronto no encuentran oportunidad. Por eso nosotros debemos pensar en darle oportunidades a esos jóvenes en general de todos los barrios, porque es que yo creo que la drogadicción no es ni de ricos ni de pobres, sino en general la padece muchísima gente. Y qué bueno sería darles como esperanzas y salidas a esos jóvenes, principalmente a esos muchachos que sueñan con hacer deporte, de pronto quieren ser futbolistas, de pronto quieran ser cantantes o tengan sueños tan solo de estudiar, pero por su situación familiar no han podido. De pronto sus papás no han incentivado eso o no les colaboran con el estudio. Qué chévere sería que desde la alcaldía, desde la gobernación, pudieran llegar más a sus barrios y dar las oportunidades a esas familias y dar esas oportunidades, que yo sé que existen, pero hay que buscar la forma de que sea más amigable, como les puse el ejemplo acá en mi escrito, y hace muy poco que me hacen esa amenaza y me pongo a reflexionar, a mirar el perfil del muchacho y yo digo, oiga, eh, de pronto ese man ni me conoce. Y empecé a mirar más y publicaba cosas políticas de otro candidato que pronto yo mencioné en un video. Y yo digo, ¿será que fue coaccionado? No creo. No creo que alguien quiera que me amenacen por política o no me cabe en la cabeza eso. Y dos, pienso que de pronto, o sea, pensando de otra forma, que ese candidato de pronto pudo haberle ayudado un día a esa familia con un mercado, con alguna cosa, y por eso esa persona se siente agradecida. Y cuando yo lo menciono en un video, pues de pronto su reflejo fue defenderlo. Pero obviamente no es la forma, ni amenazando, ni haciendo daño, ni absolutamente nada. Y aparte, se veía en su perfil que era una persona que había estado como en un centro de rehabilitación y a cada rato lo menciona, el tema de las drogas y el tema de la violencia. Y se ve una persona muy triste, se ve una persona que necesita mucha ayuda. Y pues me gustaría en un punto, obviamente yo hice la denuncia en la fiscalía, pero más que pasar a mayores, quisiera poderme sentar con ese muchacho y poder brindar una ayuda y que esta persona realmente sienta que hay gente que sí quiere colaborar, que hay gente que sí quiere ayudarle y de pronto conectarlo con alguna fundación o de pronto poder brindarle alguna oportunidad, sería bueno. Y yo creo que la realidad también de muchos jóvenes y que estoy presto para que hagamos también alguna actividad a las personas que de pronto lleguen a ver este stream, que hagamos alguna actividad y que podamos de pronto eh, poder dar un acompañamiento psicosocial a algunos habitantes, o de pronto ir a almorzar, o de pronto poderlos acompañar y hacerles una tarde muy bonita. Entonces hago el llamado por si de pronto hay más gente interesada en ese tipo de obras sociales. Y bueno, ¿qué les pareció este documental que me recomendaron a mí? Me dejó muy pensativo y, y de nuevo como que me abre los ojos
de lo que sucede en nuestro país y de lo que es Colombia. Entonces díganme a ver qué otro documental vemos o qué otra cosa reaccionamos o qué problemática quieren que nosotros ayudemos a desarrollar. La idea es esto, que sea como muy compartido. Ya el siguiente stream va a ser ahora sí hablando del contrato que dijimos, del acuerdo 032 y las 18 iniciativas. Ya más o menos he adelantado algo de levantar información. Y la idea es que ustedes me ayuden también a investigar. Y ahorita que tenemos nuevo alcalde, que también aprovecho para felicitar al nuevo alcalde, esperemos que lo haga bien. La democracia habló, entonces esperemos que llegue a todos los sectores, que llegue a todas las partes de la ciudad, a todos los habitantes, no solo a la gente que le votó, sino también a los otros votantes que decidieron votar por otra persona y está perfectamente respetable. Y que realmente pueda hacer un cambio, entonces espero que lo haga bien. Y, y pues nada, espero que les haya gustado este stream y digan a ver qué más hay que hacer. Vale, Dios me los bendiga.